Bueno, en el día de hoy vamos a entrar en, digamos, en otro tema de nuestro curso, que es el tema de la prevención de accidentes. Si vamos a hablar de prevención de accidentes, lo primero que debíamos tener una medida es de los accidentes que han ocurrido en las prácticas industriales y cuáles han sido las consecuencias y las lecciones aprendidas de estos accidentes. Por eso ese es, digamos, el objetivo de esta presentación. Vamos a entrar en algunos accidentes, solo 3 que han ocurrido en las prácticas industriales, y vamos a distinguir en ellos las principales lecciones aprendidas, las consecuencias, qué ocurrió, entender un poco qué ocurrió en esos accidentes, porque sin duda uno de los mayores aprendizajes que desgraciadamente tenemos en la vida es cuando ocurren las cosas, las cosas negativas, como son los accidentes. Vamos a ver, les decía, tres accidentes reales ocurridos en las 3 prácticas industriales que vimos, digamos, con mayor detalle. Vamos a ver un accidente ocurrido en la práctica de gammagrafía industrial, un accidente ocurrido en la práctica de irradiadores y un accidente ocurrido en la práctica de medidores nucleares. Desgraciadamente, no hay tiempo para ver muchos más accidentes. Hay, desgraciadamente, muchos más accidentes que estos que han ocurrido en el mundo y que de alguna forma de todos se puede aprender mucho. Antes de entrar en los accidentes en sí mismos, es conveniente delimitar bien cuál es el concepto de accidente según el glosario del Organismo Internacional de Energía Atómica, que fue publicado en el 2018. Y es importante ver el concepto de accidente para distinguirlo también del concepto de incidente, que muchas veces se manejan ambos conceptos, se confunden y se manejan unos por otros, cuando en realidad el OIA es bastante claro en estos conceptos. Para el OIA, accidentes es todo suceso involuntario, incluido errores de operación, quiere decir fallos humanos, fallos de equipo u otros contratiempos, cuya consecuencia, reales o potenciales, no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección o de la seguridad. Aquí cuando se dice de la protección o seguridad, se refiere a la protección radiológica y a la seguridad física de las fuentes de radiación, que también es un tema que se mide, que se evalúa de conjunto con la protección radiológica. Quiere decir que, como ven, el concepto es bastante amplio, pero deja algunos mensajes que son importantes. Las consecuencias de los accidentes puede ser reales porque se puedan materializar o potenciales porque si bien no puede que no podamos constatarlas, las consecuencias siempre están de alguna forma presentes cuando ocurren los accidentes. Lo otro es que no sean insignificantes, que no sean consecuencias insignificantes. Y aquí hay una ambigüedad que el OIA pone con toda intención, porque la magnitud de cuando algo se considera un accidente o no, la magnitud, digamos, de las desviaciones de dosis, de las dosis que resultan de estos eventos o de estos sucesos, pues dependerá de cada país. Hay países donde se es muy estricto en cuanto a lo que se considera accidente por la magnitud de las dosis que, que se registran, y hay otros donde, por ejemplo, pudiéramos decir, se aceptan eh, desviaciones de dosis un poco mayores o dosis
digamos, a los trabajadores, al miembro del público un poco mayores. En cualquier caso, pues es un grupo acotado de sucesos que pueden ser involuntarios, que son en general involuntarios, quiere decir no hay una intencionalidad en provocar el accidente y que tiene que ver con errores humanos y fallos de equipo, que son, digamos, las fuentes fundamentales de los accidentes, aunque eventualmente en algunas prácticas complejas, los eventos externos, quiere decir los tsunamis, los incendios, pueden contribuir también como causa de los accidentes, pero fundamentalmente son errores humanos y fallos de equipo. Ahora, después también se define lo que es incidente. Fíjense que en este caso el OIA dice que incidente es todo suceso no intencionado, igual incluido errores de funcionamiento, fallos de equipo, igual errores humanos o fallos de equipo, sucesos iniciadores o precursores de accidentes y cuasi, o lo que se le llama cuasi accidente. Quiere decir, son cosas los incidentes también pueden ser cosas que no tengan no lleguen a manifestarse como con unas consecuencias significativas, sin embargo, revelan de alguna forma los incidentes determinados fallos desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, también dice otros contratiempos, todo acto no autorizado, sea doloso o no. Quiere decir, aquí se incluye también actos dolosos que pueden ocurrir, sobre todo esto relacionado con temas de sabotaje y terrorismo, que también pues está presente en la sociedad moderna. Dice todo esto cuyas consecuencias reales o potenciales no sean insignificantes desde el punto de vista de la protección y seguridad. Igual, habrá que considerar una magnitud de consecuencias que no sea insignificante, porque obviamente siempre hay una dosis que reciben los trabajadores o miembros del público producto de una práctica y nunca será posible que el uso de las radiaciones ionizantes no den ningún nivel de dosis, que la dosis sea cero. Siempre hay un nivel de dosis asociado a eso. Lo que sucede es que los incidentes se consideran cuando ya las consecuencias reales o potenciales implicarían dosis que no sean insignificantes. Yo lo resumo, estos dos conceptos en esta gráfica, ¿no? Quiere decir, incidente es un poco más amplio que accidente, porque fíjense que incluye precursores de accidente o cuasi accidentes. Y por otra parte, accidente es, digamos, un subconjunto de estos incidentes y vienen siendo aquellos de estos incidentes en los cuales hay consecuencias significativas y marcadas consecuencias, ya convertidas en realidad, no solo potenciales, sino convertidas en una realidad. Por supuesto que los incidentes ocurren con mucha mayor frecuencia que los accidentes. Quiere decir, muchos de los incidentes son detectados y controlados antes de convertirse en un accidente. Lamentablemente, la vida ha demostrado que siempre hay un grupo de esos incidentes que evolucionan hasta convertirse en accidentes. Y vamos a ver 3 accidentes típicos reportados, son accidentes reales reportados respecto al uso de
las radiaciones ionizantes en las prácticas industriales. El primero que vamos a ver es el accidente de gammagrafía industrial que ocurrió en Perú, en Yanangó, que es una región de Perú donde ocurrió este accidente. De este accidente hay todo un reporte del Organismo Internacional de Energía Atómica que fue publicado y que contiene muchísimos más detalles de estos generales que yo le voy a hacer referencia en esta clase. Después vamos a hablar de un accidente en un irradiador industrial que ocurrió en El Salvador, que está también publicado, pero es un accidente mucho más, digamos, antiguo, es un accidente mucho más viejo. Y en aquellos tiempos, pues el Organismo Internacional de Energía Atómica no elaboraba este tipo de reportes tan detallados como el reporte que les muestro debajo y a la derecha de la pantalla, que sí tuvo el accidente de Perú. Aún así, hay un reporte del OIA que es público también, no tan bien estructurado, pero del cual se puede sacar mucha información. Y por último, un accidente en un medidor nuclear tipo Trolle que ocurrió en Argentina. Este no está publicado por el OIA porque van a ver ustedes, la magnitud no es comparable con los dos anteriores. Y agradezco la información sobre este accidente a un colega regulador de Argentina, el señor Walter Trupa, que es hoy día el jefe del grupo de emergencia en la autoridad reguladora de Argentina, que me facilitó la información que les voy a mostrar. Bueno, respecto al accidente de Yanangó en Perú, ¿en qué consistió el accidente de Yanangó? Bueno, primero que todo, habría que decir que este accidente que ocurrió en la práctica de gammagrafía industrial involucró un equipo marca SPET 2T que que albergaba normalmente una fuente radiactiva de 7,4 TeGa-Becker de iridio 192, quiere decir, era un equipo bastante viejo. Ese equipo actualmente no cumpliría los estándares que internacionalmente están establecidos para ese equipo, pero por muchas razones obvias de cultura de seguridad del explotador e incluso también de fallos en el control del regulador, de parte del regulador, pues este equipo se utilizaba corrientemente en la realización de trabajos de gammagrafía en el momento que ocurrió el accidente. ¿Qué características tiene este equipo? Bueno, aquí en estas tres fotos se puede ver el fallo de seguridad de diseño que tenía este equipo. Este era un equipo que esto es un sistema para bloquear la extracción de la fuente del contenedor, quiere decir, esta cajita cuadrada digamos, el contenedor que albergaba el portafuente con la fuente. Era el diseño que no cumplía con los estándares actuales de seguridad, permitía extraer el cierre del equipo, como tal, del canal que alberga la fuente y el portafuente, y retirando este cierre podía accederse al portafuente con la fuente y extraer la fuente del interior del equipo. Obviamente necesitaba una manipulación, pero se ve que desde el punto de vista de seguridad no era un mecanismo realmente confiable
para garantizar que la fuente de forma deliberada no se sacara del contenedor que albergaba la fuente. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Un soldador que normalmente trabajan los soldadores en estos lugares donde se realizan los ensayos de gammagrafía en obras industriales, en este caso era un sistema de tubería, pues un soldador, pensando que el equipo guardaba algo valioso, al verlo con un cierre y todo eso, enseguida pues se despertó la iniciativa y ideó la forma de extraer el portafuente del equipo, desarmando el cierre del equipo, que ya vieron que no ofrecía muchas seguridades, y guardando en su bolsillo del pantalón, en el bolsillo trasero del pantalón, la fuente con el portafuente. Quiere decir, vean, aquí en el extremo del portafuente está la fuente, este es el enganche del portafuente con el tubo, con el cable de accionamiento de la fuente, y él pudo extraer el portafuente de ahí y dijo, bueno, si algo tiene tanta seguridad, debe ser algo valioso, déjame guardarlo en mi bolsillo y me lo llevo a mi casa y ya veré después qué puedo hacer con él. Por supuesto, para que esto fuera posible, se dieron una cadena de acontecimientos que facilitaron este accidente. Alrededor de las 4 de la madrugada, de las 4 de la tarde, un soldador que estaba trabajando allí, este soldador que estaba trabajando en el emplazamiento, desconociendo totalmente que se trataba de una fuente radioactiva, porque aunque ustedes vieron, el contenedor tiene el símbolo radioactivo y todo eso, para un miembro del público esto puede no ser relevante. Entonces él, desconociendo que tenía una fuente radioactiva en su interior, pensando que era algo valioso, retira la fuente radioactiva de este equipo que no brindaba buena seguridad, y lo hace porque encontró el equipo dentro de una tubería hasta cierto punto sin la adecuada seguridad física, porque no había nadie que estaba atento en mirar el equipo, en la custodia del equipo. Entonces él logra hacer toda esta operación y guarda la fuente en el bolsillo trasero de su pantalón. El soldador continúa trabajando con la fuente en el pantalón 6 horas. Durante esas 6 horas, además, estuvo acompañado por un ayudante, que es una práctica normal en este tipo de aplicación. Quiere decir, el operador del equipo, el soldador, pues tiene un ayudante que lo auxilia moviendo el equipamiento y haciendo algunos trabajos secundarios, pero bueno, a cierta distancia. No se puede comparar la exposición de tener la fuente en el bolsillo del pantalón 6 horas el acompañamiento que tuvo esta persona por el ayudante, que se mantuvo más o menos como promedio a una distancia de 1,5 metros del soldador. A las 10 de la noche, este soldador se retira del trabajo, toma un ómnibus para su domicilio. Sentía un dolor en la pierna derecha, precisamente la pierna que del bolsillo donde había guardado la fuente radioactiva, pero él viaja durante 30 minutos en ese ómnibus y por supuesto estuvo acompañado alrededor de 15 personas que iban en el ómnibus, a una distancia muy variable. Había personas que iban a mucha distancia de él, quiere decir, separadas a mucha distancia de él,
pero había personas que iban a distancias entre 0,5 y 2 metros de esta persona. Se pueden imaginar, si va alguien sentado al lado de él, iba prácticamente a menos de 0,5 metros de esta persona. Al principio, cuando él llega a la casa, el enrojecimiento de la piel en la pierna derecha la asocia con una picada de un insecto o algo que suele ocurrir con relativa frecuencia a las personas que trabajan en condiciones de campo. Como para eso lo común es, no sé, ponerse fomentos o ponerse algún tipo de bálsamo, pomada, pues él hizo lo común, se puso fomentos de compresas calientes en la pierna dolorida. Su esposa estuvo sentada incluso sobre el pantalón, porque él se quitó el pantalón y ella estuvo incluso sentada sobre el pantalón mientras incluso lactaba a su bebé. Con lo cual, si bien el tiempo no fue mucho, que estuvo sentada ahí sobre el pantalón, obviamente ella recibió una dosis importante y el bebé también recibió una dosis importante. Habían otros dos niños de 7 y 10 años que vivían en la casa y dormían cerca de la fuente, a 2 o 3 metros de la fuente, y estuvieron durmiendo ahí desde que él llegó unas 2 horas hasta que a las 11 de la noche, pues se retira el pantalón con la fuente del cuarto donde se encontraba el pantalón y la fuente y las personas que estaban allí exponiéndose a la radiación. A las 10:30 de la noche, el operador realiza un ensayo de gammagrafía con el equipo que obviamente ya no tenía la fuente. Al delimitar, cuando va a realizar este ensayo, al delimitar la zona controlada, como es común en este tipo de práctica, que cuando usted va a realizar el ensayo, usted tiene que delimitar la zona controlada, como el detector de radiaciones que tenía no daba ninguna indicación, lo común asumió que el detector estaba defectuoso, no tenía batería y todo eso. Quiere decir, lo común, increíblemente, es que usamos detectores de radiación y cuando los detectores nos dan una alarma, no confiamos en ellos. Siempre no descartamos la señal del detector. Esto es algo no solo de este accidente, sino es algo común que se manifiesta en otros muchos accidentes, no solo en las prácticas industriales, sino también en las prácticas médicas. El operador se retira a cenar y el equipo queda ahí dentro de la tubería. A las 12 p.m. él iba a mover el equipo hacia otra localización y entra dentro de la tubería y cuando revisa el equipo de gammagrafía y el telemando, detecta que los tornillos del equipo estaban quitados y la fuente no se encontraba y el portafuente no se encontraban dentro del equipo, no se encontraban en el sitio que debían encontrarse. Inmediatamente, pues se da cuenta que la fuente ha sido hurtada, ha sido robada y se inicia la búsqueda de la fuente radioactiva. Obvio, en un emplazamiento como este, usted empieza a preguntar y en estas brigadas que generalmente las personas se conocen, al parecer alguien comunicó, ¿no? Ahí estaba el soldador fulano trabajando, esta persona, sí, es así, así, así. Él siguió indagando hasta que localizan
la dirección donde vivía el soldador y van y localizan el soldador en su casa. Ya en la madrugada del día 21 de febrero, a la 1 de la madrugada, cuando llegan a la casa del soldador y le explican y le hablan, el soldador sale de su casa con la fuente radiactiva en la mano. Él sale con esto. Ah, sí, es esto, pero bueno, no. El operador, que por supuesto sí sabía de lo que se trataba, le da un golpe en la mano, le hace que tire el portafuente con la fuente al piso, y allí en la calle coloca unas piedras encima de la fuente y mantiene el área vigilada de manera que otras personas no se acerquen al área. Él mismo se aleja y mantiene el área vigilada para que otras personas no se acerquen al área. Se procede después a recuperar la fuente, como no tenían digamos, no estaban preparados con un plan de emergencia como para asumir una emergencia de ese tipo. La colocan en un contenedor de lo que encuentran. No era un contenedor diseñado para guardar la fuente, y emplean una plancha de hierro de un espesor de 2 pulgadas para tapar ese contenedor o esa pieza en la cual guardan la fuente. Eso indudablemente reduce significativamente las tasas de dosis alrededor de la fuente y del portafuente. Y bueno, entonces se puede decir que de alguna forma entran a funcionar medidas de emergencia que impiden que más personas resulten irradiadas. Aún así, las consecuencias de este accidente son muy significativas. Una persona que es el soldador resulta muy sobreirradiada, con niveles de efectos deterministas severos, y 18 personas más pueden identificarse que resultaron expuestas a tasas de dosis y a dosis que superaban los niveles de público, que son los niveles, como ustedes saben, 1 milisievert al año para el público es el nivel que establece la norma, el límite que establece la norma. De manera tal que toda persona que se exponga a más del límite de dosis, de alguna forma está siendo público, está incluido dentro de las consecuencias del accidente. Los efectos en esta persona sobreirradiada, que fue muy sobreirradiada, son evidentes y drásticos. Vean que 13 horas después del accidente, después de que la fuente él la colocó en el bolsillo, ya había una lesión de enrojecimiento, como una ampolla en la pierna del soldador. 16 días después ya había indicios de tejido necrosado debido a las altas dosis que había recibido el soldador. Y 70 días después, los efectos en la pierna, los genitales, incluso la otra pierna de la persona, ya eran irreversibles. Eran efectos que llevaban como mínimo a la amputación de la pierna y a otros daños clínicos muy evidentes. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que podemos sacar de un accidente como este? Bueno, en primer lugar, es importante que exista una infraestructura reguladora en los países suficiente para
controlar la seguridad en el uso de las radiaciones ionizantes. Quiere decir, el hecho de que exista una autoridad reguladora con recursos suficientes para ejercer sus funciones, de alguna forma es, si bien no es garantía absoluta de que ocurran los accidentes, sí es una cuestión muy importante que hayan personas capacitadas y que vean todas las condiciones en las cuales se realizan la práctica, tanto desde el punto de vista de autorización como desde el punto de vista de inspección. Lo otro es que en esta práctica lo común es, y lo digo por la experiencia propia, que cuando se va de inspección, la inspección se recibe en la base de la empresa o en el lugar, o en el almacén donde se guardan las fuentes en la empresa, y no es posible controlar todos los aspectos de procedimiento y de sistema de gestión que realmente se hacen efectivos cuando se utilizan los equipos en condiciones de campo, quiere decir en lugares remotos donde habitualmente se trabaja con estos equipos. Entonces, las inspecciones en el caso de gammagrafía, y esta es una lección para el regulador, no pueden solo restringirse a, a los lugares donde están las bases o los almacenes donde se guardan estos equipos y estas fuentes. Hay que llegar hasta las condiciones de campo. Allí es realmente donde se ve la capacitación de los operadores y donde se ve el cumplimiento de los procedimientos. Esto que digo para el regulador cabe muy bien también para el responsable de protección radiológica. Muchas veces el responsable de protección radiológica es una persona que está muy vinculada a la práctica y está en el sitio donde se realizan los trabajos. Pero hay otras empresas grandes que tienen, por ejemplo, varias brigadas de efectoscopistas, donde el responsable de protección radiológica puede ser un ingeniero, puede ser alguien de la directiva de la empresa que nunca ve realmente cuáles son las condiciones en las cuales se realizan los trabajos cuando se realizan los trabajos de campo y la capacitación del personal que realiza esos trabajos. Por supuesto, y este accidente fue muy relevante desde ese punto de vista, es muy importante que el diseño de los equipos y las fuentes satisfagan normas internacionales que son muy aceptadas y que además reflejan de alguna forma todas las medidas de seguridad que tienen que tener estos equipos para poder ser utilizados en la práctica. Quiere decir, lo primero que ustedes como responsables de protección radiológica debían verificar es si los equipos que ustedes tienen cumplen la normativa internacional y tienen suficientes medidas de seguridad como para garantizar en sí mismo, por el diseño de los equipos, la seguridad de la práctica. Aunque sabemos que la seguridad nunca se garantiza solo con el diseño, pero es importante que el diseño de los equipos sea adecuado. En este caso no lo era. Se requieren estrictos controles de seguridad física durante los trabajos en condiciones de campo. Si ustedes me preguntan a mí cuál es lo peor de todo este accidente, es que usted no puede abandonar un equipo de esto en ningún lugar, aunque le parezca que está muy bien escondido o algo así, e irse a comer o dejarlo ahí por horas y que no exista un control, digamos, visual siempre o alguien que vele por el control de esos equipos. Porque evidentemente, si no existe alguien que vele por estos equipos, no vale nada que los equipos sean incluso que tengan un diseño muy bueno. Yo tengo un amigo que dice que la estupidez humana es ilimitada. Quiere decir, por muy bueno que sea el equipo, si alguien quiere abrirlo, siempre va a encontrar alguna forma para abrirlo y sacar la fuente de ahí adentro. De manera que es muy importante
también que existan controles de seguridad físico para impedir que personas del público accedan a equipos que tienen fuentes que pueden ser muy riesgosas como esta. Lo otro, sin duda fundamental, es que el personal que trabaja con estos equipos, incluso los asistentes de los operadores, aquí generalmente el operador trabaja con una persona que es el asistente, tienen que recibir capacitación en materia de protección radiológica y entender muy bien los riesgos que hay involucrados en esta práctica. Porque si lo entiende muy bien, difícilmente lo deja abandonado así dentro de una tubería y se va tranquilamente a cenar. Lo otro es que el personal debe estar capacitado para actuar en situaciones de accidente. Y en esta práctica, sobre todo, es muy importante no solo que existan los procedimientos, sino también que se hagan ejercicios de simulacro en cuanto a la forma de actuación en caso de los accidentes. Pero la planificación de emergencia es fundamental porque no se puede, como fue en este caso, improvisar buscar dónde guardar la fuente. No, usted debe tener en el sitio los medios adecuados para actuar en caso de una emergencia. Emergencias que pueden ser atascamiento de la fuente, pero que también pueden ser desacoples que generalmente pueden ocurrir en el propio proceso de trabajo, sin que sea un caso extremo como este de robo de la fuente. Y por último, que se deben disponer de equipos de medición de tasa de dosis adecuados y que estos equipos deben estar accesibles en las condiciones de campo. No es solo que la empresa los tenga y los tenga guardados, no, tiene que el equipo ser adecuado y estar disponible en manos de los operadores cuando realizan los trabajos, porque como ya sabemos, las radiaciones ni se huelen, ni se sienten, ni se ven. La única forma que tenemos de saber si estamos expuestos o no estamos expuestos es a través de equipos que nos señalicen adecuadamente la presencia de radiaciones. Bueno, hasta ahí el primero de los accidentes que quería relatarles. Les digo, en esa bibliografía del OIA hay muchos más detalles de todo lo que pasó, una evaluación dosimétrica y todo eso, pero el objetivo de más que todo en esta clase es que ustedes se identifiquen con las cosas que pueden ocurrir y las lecciones aprendidas. El siguiente accidente que vamos a relatar tiene que ver con un accidente que ocurrió en El Salvador en 1989. Por eso le decía, es bastante viejo. Y es un accidente que ocurrió en un irradiador industrial de piscina categoría 4. Recuerden que hablamos de las categorías de los irradiadores. Este es el caso donde la fuente se almacena bajo agua, pero la fuente se extrae del lugar de almacenamiento o de blindaje de la fuente para irradiar determinado producto. En este caso, este irradiador tenía una fuente de cobalto 60. ¿Qué sucedió en este accidente? Bueno, el 5 de febrero de 1989, a las 2 de la madrugada, miren ustedes, hay cosas que ocurren de madrugada, hay cosas que ocurren al final. Siempre los accidentes es una combinación de eventos en las condiciones más desfavorables. Por eso siempre hay que ubicarse en las condiciones más desfavorables. Este ocurrió a las 2 de la madrugada en la instalación de un irradiador industrial de cobalto 60. Bueno, se inician una serie de eventos que conducen probablemente al accidente radiológico más grave de los que han ocurrido en instalaciones de este tipo, de irradiadores industriales. El lugar donde estaba ubicado el irradiador industrial era un pequeño poblado situado cerca a 5 kilómetros de San Salvador, la capital de El Salvador.
y en el accidente al final caen involucrados 3 trabajadores. Uno que era realmente el operador y otros 2 trabajadores que, si bien eran trabajadores de la empresa, a los efectos de la práctica eran miembros del público. Quiere decir, no eran realmente operadores o trabajadores vinculados a esta práctica. Estaban en la empresa haciendo otras cosas. En el momento del accidente, la fuente tenía 18.000 curí. Quiere decir, como ya hablamos, la fuente de los irradiadores son fuentes, necesitan ser fuentes de muy alta actividad. De manera que ya cuando usted ve 18.000 curí de cobalto, usted se tiene que saber que hay un riesgo inminente muy grande. Imagínense ustedes que en los equipos de cobaltoterapia, los que se usan para la terapia del cáncer, que son capaces de matar las células cancerígenas en un tratamiento de cáncer, producir la muerte celular de esas células cancerígenas. Bueno, son equipos que los que más actividad albergan pueden llegar a 10.000 curí. Cuando más, los cabezales por diseño no pueden recibir más de 14.000 curí, los de Teratronic, que es una de las marcas más extendidas. Pero lo común es que tienen 10.000, 8.000 curí esos equipos. Y aún así se usan todos los días para el tratamiento del cáncer. Imagínense lo peligrosa que es una fuente de cobalto de 18.000 curí. Quiere decir el doble de un cabezal de cobalto de los que se usa en la terapia del cáncer. Bueno, lo que pasó que a esa hora tan inoportuna de las 2 de la madrugada, la fuente se quedó bloqueada cuando el operador accionó el mando para descender la fuente hasta la posición de seguridad que es dentro del tanque de agua o del blindaje de agua en el cual se almacenan estas fuentes. En ese momento, en primera instancia, bueno, el operador ve que la fuente se queda atascada y que no desciende. Y como el equipo tenía un mecanismo de accionamiento de la fuente, que eran unos pistones que estaban en el techo del búnker, el operador lo que hace es que sube al techo del búnker y trata de una forma, digamos, improvisada de accionar el movimiento de esos pistones para que el bastidor, que es la pieza en la cual está montada la fuente, bajara y las fuentes, digamos, se alojaran dentro de la piscina de agua donde quedarían blindadas. Él trató de destrabarlo, pero después de varias maniobras, la alarma indicaba que la fuente se mantenía expuesta. Quiere decir, en esto, como veremos más adelante, cuando veamos las medidas de protección radiológica de este tipo de instalaciones, una de las fundamentales es una alarma que indica cuando la fuente está expuesta. Bueno, el operador lo que se le ocurre es retirar la energía eléctrica porque, ¿qué sucede? En este tipo de instalaciones, como se trata de una fuente de tan alta actividad, cuando la fuente está irradiando, quiere decir, está fuera de la piscina de agua, pues la alta dosis de radiación gamma pueden producir ozono y el ozono es tóxico. Entonces, el operador le habían dicho que nunca entrara al búnker sin esperar unos 15 minutos después de que la fuente se encontrara en la posición de blindaje, quiere decir, dentro de la piscina.
¿Por qué se ponen esos 15 minutos? Pues, bueno, porque la instalación tiene un sistema de ventilación que en esos 15 minutos de alguna forma recircula ese ozono que es tóxico y entonces hay condiciones adecuadas para que el operador pueda entrar. Lo que él entendió, debido a que no tenía ningún tipo de capacitación en materia de protección radiológica, no sabía qué cosa era una fuente radioactiva, es que si él retiraba la energía eléctrica a los 15 minutos, pues la fuente dejaba de emitir radiaciones, con lo cual entonces él siguió esa idea errónea, retiró la energía eléctrica, esperó 15 minutos y entró porque según él ya después de 15 minutos la fuente no iba a emitir radiaciones. Aún así, con esto también él lograba apagar la alarma, porque otro de los problemas es que esta alarma estaba directamente conectada al sistema eléctrico de la instalación. No tenía digamos, un sistema de batería autónomo que permitiera que la alarma siguiera funcionando cuando se retiraba la energía eléctrica en general a toda la instalación. De manera que como la alarma, él tenía en su idea que a los 15 minutos la fuente dejaba de emitir radiaciones y como además la alarma no funcionaba, pues él pensó entonces que podía entrar y tomar alguna acción para, eh, eh, para destrabar el mecanismo de accionamiento del bastidor que tenía la fuente. Lo otro en este accidente importante es que ya con anterioridad al accidente se habían desactivado una serie de enclavamientos de seguridad que normalmente tienen estas instalaciones que en situaciones normales impedirían que tú abras la puerta del búnker cuando las fuentes están expuestas. Pero bueno, como se trataba ya de una instalación de este tipo en la cual cero cultura de seguridad, pues las fallas que habían... alguien, alguien está hablando, le voy a pedir por favor que cierre el micrófono. Le decía, como no había ninguna cultura de seguridad, en la medida que se fueron dañando las medidas de seguridad que impedían entrar al búnker cuando la fuente estaba irradiando, pues se fueron, digamos, bypassando esas medidas de seguridad. De manera tal que él podía abrir fácilmente el búnker con un cuchillo. Esto es una foto que yo saqué de de una recreación del accidente, digamos, de una explicación que hacen de cómo ocurrió el accidente. Y la persona que hace la recreación ejemplifica cómo con una cuchara, él lo hizo con un cuchillo, el operador, pero con una cuchara él podía abrir el cierre y abrir la puerta y entrar al búnker. Porque lo otro importante destacar aquí es que en general cuando ocurren los accidentes no ocurren, raramente ocurren de hoy para mañana. Los accidentes son como un bebé que se va gestando durante cierto tiempo y se van perdiendo medidas de seguridad y se sigue conviviendo con la pérdida de esas medidas de seguridad hasta que llega el momento que el accidente ocurre. Y fue lo que pasó aquí. Quiere decir, él pudo acceder al búnker con la fuente irradiando sin que ninguna medida de seguridad lo parara porque ya las medidas de seguridad habían sido anteriormente obviadas, habían sido bypasseadas anteriormente. Bueno, con el auxilio de una lámpara y sin disponer de un monitor portátil de radiaciones, como ya la alarma estaba desconectada, él no tenía ningún monitor que reflejara que ahí había radiaciones. Incluso no tenía ni dosímetro personal esta persona cuando ocurrió el accidente. Bueno, pues el operador entró y pudo comprobar que efectivamente lo que había pasado, que en el espacio de la estera del carrusel donde se movían los materiales que iban a ser irradiados, había
colocado 5 contenedores en un espacio que era adecuado para 4 contenedores. De manera que un contenedor se había deformado, había entrado, digamos, en la trayectoria que tenía que seguir el bastidor de la fuente para bajar la fuente hasta la piscina y se había quedado atascado ahí el bastidor de la fuente y era lo que hacía que la fuente no bajara y se mantuviera expuesta. Claro, él trató de destrabar eso, pero el bastidor pesaba unos 130 kilos, con lo cual él no pudo hacer nada, salió de nuevo y regresó entonces acompañado por 2 trabajadores que en el reporte se le llama a las personas B y C, que eran realmente miembros del público, no eran trabajadores como tal de la instalación, sino eran de la empresa, pero no de la instalación. Esas personas que tampoco sabían nada, él le dice, oigan, ayúdenme aquí a destrabar esto aquí, y las personas, los pobres, entraron totalmente ajenos del riesgo que estaban teniendo. Ya cuando estaban dentro, procedieron a levantar el bastidor ahí a fuerza bruta, tirando del cable. Luego de levantar el bastidor, pudieron sacar el objeto que se interponía para que la fuente bajara y lentamente bajaron el bastidor con las fuentes hacia el agua. Cuando entra las fuentes y el bastidor al agua, esta foto no es de eso, es una foto ilustrativa. El operador, aun cuando no sabía nada, le llamó la atención el efecto luminoso, el efecto Cherenkov, que se llama en física, que producen las radiaciones en el agua. Y entonces entendió que efectivamente ellos habían estado expuestos a las radiaciones que estaban presentes, aun cuando él hacía rato había supuestamente había quitado el fluido eléctrico al búnker, ¿no? Él inmediatamente le dice a las otras 2 personas que abandonen rápidamente el búnker, con lo cual él se expuso un poco más que las otras 2 personas porque estuvo más tiempo en la operación y más cerca como tal del bastidor donde estaban la fuente. Las consecuencias del accidente fueron casi inmediatas. Quiere decir, la dosis que recibieron, sobre todo, en general los 3, pero sobre todo el operador, que ya había entrado primero, a destrabar la fuente, y que quién sabe cuánto tiempo estuvo el pobre hombre ahí al lado de la fuente, pues hicieron que comenzaran las personas a vomitar. Ellos comenzaron a vomitar. Incluso la persona esta más expuesta, que fue el operador, el trabajador A, vomitó incluso sangre, sintiéndose muy, muy enfermo, muy afectado, con lo cual decidieron ir rápidamente a emergencias de un hospital. Llegaron a las 3:55 de la madrugada a emergencia del hospital. El trabajador A y el trabajador B, quiere decir el operador y uno de los 2 que ayudaron, y posteriormente llegó el trabajador C, que con síntomas un poco más leves, pero tenía también vómitos, náusea, se sentía mal. Bueno, cuando llegan 3 personas así a un hospital y tienen vómitos y eso, pues un médico que no sabe el contexto los diagnostica como ¿qué? Como una intoxicación alimentaria que puede tener cualquier persona. Más si llegan 3, bueno, seguramente comieron algo
los tres comieron algo que estaba descompuesto o algo así, y por eso los tres tienen estos síntomas. Al final, teniendo en cuenta ese diagnóstico, nadie deja a una persona hospitalizada mucho tiempo, ¿no? A las 6 de la madrugada ya fueron dados de alta del hospital, considerando que el médico, que bueno, con las medidas que había tomado, pasando el tiempo, pues las personas iban a superar esa intoxicación alimentaria. Bueno, el tratamiento para el paciente A, quiere decir para el que más se expuso, el que tenía los peores síntomas, consistió en asfixia total, constante análisis y transfusiones de sangre y administración de antibióticos. Y en una primera instancia, los efectos de esta medicación pues lograron una aparente mejoría. A los 9 días, para este paciente aparecieron síntomas del síndrome gastrointestinal: vómitos incontrolables, diarrea incontrolable, dolores, fiebre, lesiones en la boca que dificultaban su alimentación y graves quemaduras en las extremidades inferiores. En términos generales, el paciente tenía un marcado deterioro hematológico. Ya ese mismo día también ingresó el segundo trabajador con un cuadro más leve pero similar, y ante esta situación un médico del hospital contactó a un físico que trabajaba en radioterapia, porque ya tenía indicios este médico de que estas personas trabajaban con radiaciones. Entonces le explicó los síntomas que tenía el operador, quiere decir el trabajador A, y fue así como se pudo relacionar los síntomas de la enfermedad que tenían. Era una enfermedad aguda por radiación. Entonces fue que se pudo relacionar esos síntomas con el accidente que había ocurrido 9 días antes. El día 23, después del accidente, ingresó definitivamente también el trabajador C, que por supuesto se había expuesto menos, los síntomas habían sido menos agudos, y bueno, ya también se sabía que por lo que intuía el físico médico que fue consultado, que había habido un accidente y que esta persona también de alguna forma, el trabajador C también de alguna forma había resultado muy expuesto, muy irradiado. Cuando se desata la polémica y eran evidentes las violaciones de seguridad de la instalación, los tres afectados fueron enviados al Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, donde se concertó que habían personas con experiencia en tratamientos de personas con el síndrome agudo de la radiación. El operador A fue remitido a los 24 días del accidente, el trabajador B a los 26 días del accidente y el trabajador C a los 28 días del accidente. Quiere decir, ya como quiera que sea, eran muy marcadas se veían muy marcadas las consecuencias que habían ocurrido. El operador A fue amputado de una de sus piernas, pero murió 197 días después del accidente. Quiere decir, ahí no hubo nada que hacer prácticamente. El trabajador B padeció de un síndrome hematopoyético, lo superó, pero requirió
se amputaran ambas piernas, porque las graves quemaduras que sufrió en las piernas. Y el trabajador C padeció también del síndrome hematopoyético, tuvo grandes quemaduras en su pie izquierdo, pero pudo restablecerse de ambos padecimientos. Restablecerse entre comillas, quiere decir no evolucionó a peor en sus dos padecimientos, pero obviamente las dosis que recibió también fueron muy altas. De manera que los expertos pronosticaron que para los trabajadores B y C había una muy alta probabilidad de desarrollar un cáncer radioinducido en el futuro. Pero como ya sabemos, el cáncer no es un efecto determinista, el cáncer es un efecto estocástico. De manera que la probabilidad aumenta significativamente, pero no hay ninguna certeza de que después puedan desarrollar un cáncer, y mucho menos relacionarlo directamente con las altas dosis de radiación que tuvieron, porque quién sabe, si era fumador puede tener un cáncer de pulmón y lo iba a tener de todas formas por otros aspectos de salud que también son propician o aumentan la probabilidad de cáncer. No solo la radiación aumenta la probabilidad de cáncer. Lecciones aprendidas de este accidente. Todas las instalaciones deben contar Cruz, con... Sí, Cruz, ¿te sí, puedo hacer sí, una pregunta? sí. Decime, porque las personas, en este caso el médico que los atendió en primera instancia, ¿en algún caso no pueden ser también afectados? O sea, No, no, no. muy bueno que lo pregunte. No es afectado. ¿Por qué? Porque el accidente, como recuerdas cuando vimos la clase de irradiadores, el accidente ocurre por irradiación externa de una fuente sellada. Quiere decir, esta al final es una fuente igual que la que tú tienes en tus medidores nucleares. Es una fuente sellada totalmente. Quiere decir, tú te expones a la radiación que emite esta fuente, pero tú no puedes incorporar material radioactivo y por lo tanto no puedes transmitir eso a otras personas. ¿Entiendes? Está claro, está claro. Sí, Ah, y ok. de todas formas la energía del cobalto no es una energía como para activar nada, ¿no? Materiales ni nada de eso. Claro, claro, también, porque bueno, en otros casos, en altas energías, como dice Gustavo, pues puede ocurrir el fenómeno de activación de los materiales estructurales de adentro del búnker. Pero con la energía de cobalto eso no es. De manera que ahí de ninguna forma se puede llevar nada radioactivo, la persona expuesta. Y eso es algo que es muy importante que los médicos lo sepan, porque algunos médicos generales cuando han tenido que atender pacientes sobreirradiados, si no tienen la capacitación adecuada, sienten temor porque piensan que el paciente los va a irradiar a ellos. Y no es así. El paciente no es una fuente en sí mismo de radiación. Otra cosa es, por ejemplo, un paciente de medicina nuclear que se le administra un radioisótopo al interior de su organismo. Ahí el paciente sí se convierte en radioactivo, lo que obviamente en medicina nuclear se administran actividades muy bajas precisamente para proteger a las personas que van a estar en contacto con ese paciente. Bueno, lo otro que es importante es que además de que exista un responsable de protección radiológica y que vele por la seguridad y la protección de los trabajadores y del público, se requiere capacitación en materia de protección radiológica para los trabajadores en todas las instalaciones. Todo el que esté cerca de una fuente radioactiva, aunque su trabajo directamente no sea con la fuente, está bien
darle algún tipo de capacitación para que sepa los riesgos que puede estar asociado a una fuente radioactiva. Y el RPR es la persona idónea como para transmitir esa información, como para capacitar a los trabajadores ocupacionalmente expuestos, incluso a miembros del público que puedan ser muy cercanos, como los trabajadores de una empresa determinada que tiene un medidor nuclear. No está mal, al contrario, además de todas las medidas de seguridad que se pongan, hacer una charla, capacitar y dejar claro los riesgos que tiene involucrado el uso de las radiaciones. Si usted no tiene que acercarse ahí al lugar donde está montado el medidor nuclear, no vaya a hacer nada ahí al medidor nuclear, porque eso siempre emite, aunque sea un nivel bajo de radiaciones, siempre emite radiaciones. Por ejemplo, lo otro, los sistemas de seguridad de la instalación deben mantenerse operativos durante toda la vida útil de la instalación. Y esto es importantísimo. Por eso es que la autoridad reguladora le da a usted una autorización, pero además le pide que usted renueve esa autorización cada X tiempo para evaluar que efectivamente la instalación sigue siendo segura. Porque hay una tendencia casi humana a que con el tiempo las cosas se van rompiendo y entonces pasa el jefe y dice, usted le dice, no, se rompió el cierre de la puerta ahí, me está dando una señal de alarma en el panel de control ahí que me indica que eso está roto. Ah, bueno, pero y tú puedes irradiar, eso afecta a que el equipo irradie. No, el equipo irradia. Ah, bueno, desconecta esta señal que te está molestando, bypasséala y sigue operando, porque imagínate, tenemos la producción, tenemos que hacer la producción, y eso es fatal, porque al final siempre el accidente está como a la expectativa, velando que se baje el nivel de seguridad para por ahí mismo entrar el accidente. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener siempre también muy pendiente. Lo otro, deben existir procedimientos de operación que regulen la realización de actividades y el RPR debe verificar que todos los trabajadores cumplan dichos procedimientos. Quiere decir, los procedimientos de operación tienen que dejar claro que no se puede entrar ahí mientras que el equipo está, mientras que la fuente está irradiando, que usted tiene que mirar la señal A, B y C, y si las mismas dan señal de radiación, usted no puede entrar. Un grupo de cosas que deben decir los procedimientos. Y el RPR es como, yo siempre digo que ustedes son los reguladores internos que tiene que tener cada instalación para garantizar la seguridad. Y son más importantes ustedes que el regulador, que la autoridad reguladora, porque ustedes están todos los días en la instalación. Nosotros vamos una vez al año, cada 2 veces al año van los reguladores allí, y ese día el cuadro puede ser muy diferente a como es en la realidad. Entonces ustedes son los más importantes. Estar pendiente que la gente cumpla los procedimientos, llene los registros, use el dosímetro, le haga caso de las medidas de seguridad, respete que el detector esté funcionando, que lo otro, todas esas cosas. Ustedes son fundamentales en eso. Lo otro, cada instalación debe disponer de un plan de emergencia radiológica para dar respuesta a potenciales accidentes e incidentes. Ya vimos, aquí el hombre se puso a improvisar en el caso de este accidente. Igual en el caso del accidente de gammagrafía, hubo también cierto nivel de improvisación, aunque obviamente allá las personas tenían mejor capacitación. Este ni sabía de qué cosa, ni qué era una fuente radiactiva. Y aún así operaba un equipo tan peligroso como este. Y lo otro, cada país debe tener una autoridad reguladora con suficientes recursos e independencia para cumplir las funciones que le corresponden al regulador. Licenciamiento, inspección y coerción. Porque si el regulador va de inspección y detecta que usted ha bypassado medidas de seguridad, pues tiene que ejercer la coerción. Aunque la coerción es
es por supuesto gradual, no de primera te va a poner una multa o algo así, pero tiene que ejercer la coerción porque es la única forma en que se garantiza respetar las medidas de seguridad. Y tiene que existir una autoridad reguladora sólida, con recursos humanos, con equipamiento y con todo lo que se requiere. Bueno, el tercero de los accidentes que vamos a relatar, como les decía, es el de un medidor nuclear tipo Trosle 3440. Ya sabemos que todos los equipos tienen una fuente de cesio 137 de alrededor de unos 300 megabecquerels y una fuente de americio berilio de 1,44 gigabecquerels. Recuerden que el americio berilio era el emisor de neutrones, es una fuente de neutrones, aunque también emite gamma, y el cesio 137 es un emisor gamma puro. Bueno, pues lo que ocurrió es lo que típicamente puede ocurrir en cualquier lugar donde se está construyendo y se están haciendo trabajos diferentes. El medidor quedó de alguna forma aplastado o dañado por una maquinaria pesada que estaba operando allí en la región donde se estaban haciendo los ensayos. Se trata de una empresa constructora vial que realizaba actividades de repavimentación en una vía y usaba para eso, idóneo, para esos fines, el equipo Trosle 3440. Bueno, el vehículo que circulaba cerca del equipo donde se estaban realizando las mediciones, en un descuido del operador, pues golpeó al equipo y aun cuando actuaron rápidamente, pues era evidente el daño que había causado una máquina de esta grande a un equipo de eso, pues el daño enseguida es evidente. De tocarlo nada más se puede dañar. Lo primero que hizo el operador es intentar introducir la varilla que como le expliqué en la clase de medidores, es esta que está aquí representada, introducirla en el equipo para retornar, digamos, la fuente que estaba en uso a la posición de fuente guardada, con lo cual no habría ningún riesgo. Cuando intentó hacerlo, se da cuenta que no consigue retornar la fuente a la posición de guardado y enseguida, como era un operador bien capacitado, sabía muy bien cómo funcionaba el equipo, presume que la varilla se había doblado y la fuente había quedado atascada y no podía regresar, obviamente, al equipo. Verifica el estado de la fuente, levanta levemente el equipo del suelo y constata que efectivamente la varilla estaba torcida. Ya él sabe que ya él no va, como él está capacitado, él sabe que él no va a poder retornar la fuente a la posición de blindaje. Entonces, lo que hace es delimita la zona señalando para que otras personas no se acerquen al sitio donde estaba el equipo con la fuente expuesta. Las mediciones, como tenía un equipo medidor allí disponible, las mediciones en realidad no eran muy altas. Por suerte se trata de una fuentes que no son muy riesgosas. Tenía de 80 a 100 microsieverts en contacto con el equipo, a 1 metro 4 microsieverts, y en contacto ya con la fuente, cuando él extrajo la fuente y extrajo el equipo completo para verificar y vio la fuente, en contacto con la fuente tenía unos 30 milisieverts por hora. 30 milisieverts por hora es una tasa de dosis alta,
pero como el límite ya sabemos cuál es, pues sabemos que de mirarlo no vas a recibir 30, porque en segundos tú lo que vas a recibir es muy poco, con lo cual él podía hacer esa operación. De acuerdo al plan de emergencia que tenía concebido esta empresa, notifican a la autoridad reguladora, colocan el equipo dentro del embalaje original con determinadas medidas de seguridad y lo colocan dentro de la caja de un camión y lo trasladan a la base de la empresa. Cosa de llevarlo a un terreno donde ellos tuvieran un mejor control de las personas que podían exponerse eventualmente a las radiaciones provenientes de este equipo. Ya en condiciones más seguras, esperan la intervención del grupo de emergencia de la autoridad reguladora y se decide colocar el equipo dentro de un blindaje que resultara más adecuado. Quiere decir, ellos buscaron un tanque con granallas de acero, con tierra y eso, y colocaron el equipo de forma tal que el tubo que contenía la fuente quedara embebido dentro de ese material y se redujeran considerablemente las tasas de dosis en los alrededores del equipo. Se realizan entonces mediciones de tasa de dosis de neutrones y tasa de dosis de radiación gamma. Aquí algo que no digo, pero que es fundamental, es que por suerte el evento ocurrió cuando el equipo estaba usando la fuente de cesio 137 y no la fuente de americio berilio. Eso facilitó todo el blindaje del equipo, porque la fuente de cesio de americio berilio se encontraba guardada dentro del equipo de una forma segura y, como ustedes saben, blindar la radiación gamma es mucho más fácil que blindar la radiación neutrónica. De manera que la tasa de dosis de neutrones era muy baja y se midió tasa de dosis de radiación gamma con un equipo disminuyendo esa tasa de dosis a 32.8 microsievert hora. Vean aquí la foto del equipo de medición al lado del equipo en la configuración que quedó el equipo cuando blindaron la fuente, y vean que las tasas de dosis eran muy bajas. Quiere decir, era totalmente aceptable entonces el traslado del equipo en estas condiciones hacia un almacén de desechos radioactivos donde pudiera gestionarse adecuadamente esa fuente que había quedado atascada ahí dentro del medidor. Aún así, ellos colocaron más blindaje alrededor del tanque y todo eso, reduciendo aún más la tasa de dosis para garantizar que las dosis que recibiera el chofer que iba a conducir la fuente hasta el sitio de almacenamiento de desechos fueran lo más baja que razonablemente fuera alcanzable, tal como dice el principio ALARA de la protección radiológica. Consecuencias de este accidente. No hay consecuencias significativas relativas a la protección radiológica de los trabajadores y el público. Por supuesto, si hay consecuencias económicas, porque un equipo de eso vale dinero y obviamente ese equipo tuvo que darse de baja porque era imposible recuperarlo. Pero fíjense cuán diferente es cuando se actúa bien, siguiendo medidas de seguridad, teniendo un plan de emergencia respecto a cuando se improvisa sobre la marcha de un accidente. Aquí no hubo consecuencias significativas desde el punto de vista de la protección radiológica, ni para los trabajadores
ni para el público. Lecciones aprendidas. En caso de accidente con medidores nucleares portátiles, es importante delimitar la zona para impedir el acceso al área. Esa es una primera medida que ellos hicieron y que fue muy importante. Debe existir un plan de emergencia que defina procedimientos de actuación, y ellos lo siguieron y actuaron en esa medida, y eso garantizó que no existieran consecuencias significativas. En esta práctica se necesita disponer en campo de detectores de radiación que permitan ejecutar esas primeras medidas de respuesta en caso de un accidente. Esta es una de las prácticas donde, igual que la de gammagrafía industrial, se necesita al menos tener un detector gamma, un medidor de radiación gamma, que perfectamente puede ser alguno, un detector Geiger, que son relativamente baratos y que permiten tomar acciones y saber siempre cómo barajar las diferentes situaciones. El personal que opera los medidores nucleares portátiles debe estar capacitado para responder correctamente a situaciones de emergencia y realizar ejercicios de simulacro. Aquí también vale la pena realizar ejercicios de simulacro. Y por último, la autoridad reguladora debe disponer de una estructura organizativa de intervención que permita responder efectivamente a casos de accidente. Y esto es algo adicional que no habíamos visto en los anteriores, porque en los dos accidentes anteriores se trataba de países que no tenían una autoridad reguladora sólida para enfrentar este tipo de accidentes. En Argentina, ellos tienen una autoridad reguladora muy bien concebida, tienen un grupo, un departamento de emergencias radiológicas que está muy bien equipado y que dispone de profesionales muy bien capacitados en temas de emergencia, con lo cual ellos pueden actuar no solo dando autorizaciones y haciendo inspecciones, sino que ellos pueden actuar como, como asesoría técnica, digamos, a las empresas en casos de emergencia, a fin de que la actuación sea más coherente, no solo la actuación a lo interno de la empresa, sino también la actuación a nivel de país. Es una cuestión muy importante. Aquí en Uruguay también, dentro de la autoridad reguladora, hay un grupo ad hoc que atiende el tema de emergencia, está capacitado y se sigue capacitando en esos temas. Conclusiones. Los accidentes en las prácticas industriales pueden afectar a trabajadores y a miembros del público. En las prácticas industriales de alto riesgo, irradiadores, radiografía industrial, los accidentes pueden resultar letales. Es decir, pueden matar gente. Y existen numerosos ejemplos de accidentes ocurridos en todas las prácticas industriales. De todos ellos se pueden sacar lecciones aprendidas que son muy útiles para la prevención de accidentes, que precisamente será el tema siguiente que vamos a ver, el tema de la prevención de accidentes. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Sí. Respecto al último accidente, cuando hacen la nueva configuración y la tasa le da 32,8 microsievert hora, es una tasa aceptable. ¿A partir de qué valor sería inaceptable? Bueno, a ver, todo en situaciones de accidente, todo lo que tú puedas reducir ya es aceptable. ¿Tú entiendes? Cualquier cosa que tú puedas reducir, cualquier medida que permita reducir la tasa de dosis en un accidente es aceptable. Ahora, ahí cuando yo decía aceptable, era aceptable para la planificación de las operaciones subsiguientes que ellos iban a realizar. Quiere decir, era aceptable porque ellos ya hicieron una estimación de que el chofer que iba a transportar ese vehículo con ese equipo hasta el almacén de desechos, con esos niveles de tasa de dosis, se garantizaba la protección radiológica de ese chofer
que pudiera ser un miembro del público incluso, o pudiera ser un trabajador, dependiendo de qué sea, y también la protección radiológica de las personas que eventualmente en la vía pudieran estar cerca del transporte, del medio de transporte. Quiere decir, aceptable es relativo dependiendo de las actividades que tú vayas a realizar a posteriori. Pudiera haber sido aceptable una tasa de dosis mayor, por ejemplo, si, por ejemplo, la opción había otra opción diferente a la que ellos iban a tomar. Pero cuando uno dice aceptable es porque tú mides esa tasa de dosis, haces entonces una estimación de la dosis que va a recibir el chofer y las personas que van a acarrear eso cuando haya que bajar eso allá en el lugar donde se va a depositar el desecho, y usted dice, ah, bueno, la dosis total que se va a recibir por esta operación no va a sobrepasar el límite de dosis o la restricción de dosis, en fin, los valores que ya hemos visto anteriormente. ¿Se entiende qué cosa es aceptable? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, tengo que informarle, tengo que darle la información. A ver, ustedes van una clase, digamos, adelantada al otro subgrupo. El próximo lunes es que corresponde la clase de accidente para el subgrupo de los RPR de las prácticas médicas. Después de que demos esa clase, entonces se va a dar la clase de los enfoques para la prevención de accidentes, y esos enfoques son comunes, lo mismo para las prácticas médicas que para las prácticas industriales. Entonces, esa clase de nuevo vamos a darla unidos. La próxima semana, ustedes no van a dar clase el miércoles. Ustedes volverán a dar clase el lunes de la siguiente semana, junto con el grupo de las prácticas médicas, para dar la clase de los métodos los enfoques de prevención de accidentes. ¿Se entiende? La semana que viene no hay clase el miércoles. La otra semana más arriba, pues entonces la clase de ustedes en vez del miércoles va a ser el lunes, junto con el otro grupo. Lunes 11. Exacto, lunes 11. Lo digo con tiempo para que igual se va a grabar la clase como hacemos siempre y todo eso, pero lo digo igual para que puedan planificarse, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y después de esa qué quedaría? Después de esa qué quedaría? Después de esa, entonces vamos a entrar de nuevo, práctica por práctica de las anteriores, y vamos a ir viendo las medidas de protección radiológica que deben existir específicamente para cada una de esas prácticas. ¿Se entiende? Vamos a entrar, por ejemplo, a gammagrafía industrial y vamos a decir qué medidas de protección radiológica hay que tener en cuenta en medicina nuclear para que no nos ocurra ningún accidente y para que la práctica sea segura. Y así haremos con irradiadores y así haremos con medidores industriales. Y entonces ahí, cuando acabemos con las tres prácticas, entonces es que concluirá el curso y hacemos el examen final. ¿Y cuál sería la fecha estimada del examen? Bueno, tenemos que verla, pero la arreglamos. Vamos a dejar siempre vamos a dejar un margen después que demos la última clase, algo así como un mes, para que ustedes puedan estudiar y puedan hacer el examen, que no va a ser tampoco nada, un examen demasiado difícil ni nada de eso. Será por el estilo del examen que hicimos anteriormente y con un formato similar, a través de internet con un formulario Google. Doménico, una pregunta. La semana siguiente a la del 11, que es Semana Santa, ¿tenés previsto dar clase? No. La Semana Santa no vamos a dar clase. La semana siguiente a la del 11 no es Semana Santa, porque la Semana Santa es, o la Semana de Turismo, para decirlo bien, es del
creo que es del 24 en adelante. Es correcto. Gracias. Entonces, pero tranquilo, esa semana, aunque no hayamos terminado el curso, esa semana no habrá clase. Ahí sí no habrá clase en la semana completa. ¿De acuerdo? Ok, una consulta más, pero simplemente lo puedes avisar el lunes 11. El miércoles 13, ¿tenemos clase nuevamente? O sea, a los 2 días. El A los miércoles 2 días. 13 no van a tener clase. No van Está. a tener clase porque ya entonces seguiremos por el esquema. Ya van a estar parejos los dos grupos. Ya los dos Ok. grupos van a estar a la vez. Entonces, la siguiente semana, después de esa, pues haremos la clase el lunes para médicas y la clase el miércoles para ustedes industriales. Ok, De gracias. todas formas, yo en la próxima clase también, quiere decir, cuando hagamos la clase juntos, bueno, de todas formas lo vuelvo a recordar. Pero yo quería avisarles con tiempo para que ustedes se planifiquen, ¿no? No los tome por sorpresa. Impecable, gracias. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, nos vemos entonces la otra semana, el lunes. Dale, Muchas gracias, buena semana. Gracias, Alexis. suerte. Chao. Suerte. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.